Hola a todos, yo soy Ramón Lozano, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 20 de enero de 2023. En la idea de la semana vamos a hablar sobre Berkshire Hathaway y en la sección educativa vamos a hablar sobre los reportes trimestrales. Fue una semana corta, ya que el lunes los mercados financieros estuvieron cerrados en conmemoración del día de Martin Luther King Jr. y fue una semana muy volátil, donde el Dow Jones cayó el 2.7%, el Standard & Poor's 500 bajó el 0.6%, pero el Nasdaq logró avanzar el 0.6%. Siguen siendo las empresas tecnológicas que más sufrieron el año pasado las que han tenido mejor desempeño en lo que va de 2023. Hay un tema nuevo que está poniendo nerviosos a los inversionistas y es el techo de la deuda de los Estados Unidos, porque esta semana se llegó al tope que está establecido en la ley. Esto quiere decir que por ley el gobierno no puede incrementar su deuda, que en muchas ocasiones necesita para poder operar al 100%. Esto no es nuevo y ocurre muy seguido cuando hay un Congreso dividido, y es una simple batalla política donde un partido trata de obtener concesiones para poder aprobar el presupuesto propuesto por el otro partido. Es uno de los problemas de que en los Estados Unidos solo haya dos partidos en el gobierno, pero siempre se suele solucionar después de unas cuantas semanas. Pero mientras está la incertidumbre, los mercados suelen reaccionar de forma negativa porque existe el riesgo real de que si no se aumenta el techo de la deuda, los Estados Unidos no puedan cumplir con el pago de sus acreedores, lo que sería catastrófico y ambos partidos lo saben, pero tratan de estirar la liga para obtener alguna ventaja política. También causó nerviosismo el hecho de que la curva de los rendimientos de los bonos del Tesoro no solo sigue invertida, sino que creció la diferencia a un nivel récord. Actualmente los bonos a 10 años rinden el 3.48% anual, mientras que uno a corto plazo, como el de 3 meses, rinde el 4.66%. La diferencia es de 1.18% cuando nunca antes se había separado más de un punto porcentual completo. Y recordemos que el hecho de que la curva esté invertida muestra menor confianza sobre el futuro a largo plazo y en ocasiones anteriores ha venido seguido de una recesión económica y por eso es tan monitoreado. Sobre todo porque sí hay señales de que la economía se está enfriando. Diciembre no fue un buen mes para las ventas al menudeo, que cayeron el 1.1% comparado con el mes de noviembre, aunque, ajustadas por la inflación, crecieron 6% año con año, pero mes con mes fue el peor de 2022. También se mostró una reducción en el incremento de los precios al mayoreo, con el índice de precios de producción o PPI que cayó 0.5% durante diciembre, lo que lo ubica cerca de 6% año con año, y la producción industrial cayó 0.7%. Además de que siguen los despidos masivos en las empresas tecnológicas. Esta semana fue el turno de Microsoft, que anunció una reducción de 10,000 puestos de trabajo, o sea 4.5% de su personal, y Alphabet, que reducirá 12,000 puestos de trabajo, lo que representa el 6% de su personal. En información microeconómica, Netflix reportó 7.6 millones de nuevos usuarios, muy por arriba de lo esperado. Y aunque sus utilidades cayeron durante el último trimestre, el incremento en las suscripciones suele ser lo más relevante, ya que de eso dependen sus ingresos futuros. Recordemos que recientemente Netflix incursionó en membresías más económicas pero con comerciales para tratar de atraer nuevos usuarios. Pero lo que más resultados les está dando es su enfoque en producir nuevo contenido, sobre todo a nivel internacional. Netflix también reportó que su fundador, Reed Hastings, dejará la dirección general, aunque continuará como presidente del consejo. La próxima semana empieza la temporada más intensa de reportes trimestrales, que son semanas donde la atención se suele concentrar en lo micro, pero también habrá información macroeconómica relevante como el reporte del Producto Interno Bruto del cuarto trimestre del año pasado y más información sobre la inflación. Y entre los reportes que vale la pena monitorear esta semana están Microsoft, Johnson & Johnson, Verizon, AT&T, Tesla, Intel, Visa, Mastercard y American Express. En la idea de la semana vamos a hablar sobre Berkshire Hathaway. Su símbolo es BRK. Berkshire Hathaway es una empresa multinacional cuyo director general es el legendario Warren Buffett y está basada en Omaha, Nebraska, la ciudad natal de Buffett. Berkshire Hathaway es una holding, lo que quiere decir que es una empresa cuyo objetivo es ser dueña de otras empresas o de una parte de ellas. Es decir, una holding no produce nada, pero es dueña de acciones de otras empresas.
Por ejemplo, Berkshire Hathaway es dueña del 100% de la aseguradora Geico, del 27% de Kraft Heinz, del 19% de American Express, del 12% de Bank of America, del 9% de Coca-Cola y del 5.5% de Apple, entre otras. Berkshire Hathaway empezó en 1839 y se dedicaba originalmente a la manufactura de textiles. En 1962, Warren Buffett empezó a comprar acciones de la empresa y 2 años después ya tenía más del 50% y empezó a diversificarla hasta que en 1985 dejó de lado por completo la manufactura de textiles y se dedicó a adquirir otras empresas. Las acciones de Berkshire Hathaway son famosas por tener un precio estratosférico, pero afortunadamente a finales de los 90 tomaron la decisión de crear una segunda clase de acciones que posteriormente dividieron a través de un stock split. De esta manera, las acciones clase A siguen teniendo un precio descomunal que actualmente ronda los $462,000, pero también tienen las acciones clase B que actualmente rondan los $305, mucho más accesibles. Las acciones clase A tienen el símbolo BRK-A y las clase B el símbolo BRK-B. Buffett ha dicho que la razón por la cual no le gusta hacer splits, sobre todo en las clase A, es porque él busca inversionistas de largo plazo y no traders, y él considera que un inversionista dispuesto a desembolsar cientos de miles de dólares por una sola acción probablemente busque mantenerla para el largo plazo. Y como empresa ha sido sumamente exitosa. Su valor actual de mercado ronda los $673,000 millones y se ubica actualmente en el 4º lugar entre las empresas más valiosas de los Estados Unidos. Al día de hoy, solo Apple, Microsoft y Amazon son más valiosas. Debido a que el éxito de Berkshire Hathaway ha estado tan entrelazado a Warren Buffett, existe mucha especulación sobre qué sucederá el día que el famoso oráculo de Omaha ya no esté en la empresa. Actualmente Buffett tiene 92 años. Y es muy probable que el día que Buffett deje la empresa por la razón que sea, haya mucha volatilidad en el precio de sus acciones durante un tiempo. Pero es una empresa con una estructura muy sólida y con un equipo de mucha experiencia, además de un plan de sucesión, por lo que es muy probable que siga siendo muy rentable. Hemos visto casos muy exitosos de transiciones. Un claro ejemplo es Apple, que aún después de la partida de Steve Jobs hace más de 11 años, se ha mantenido como la empresa más valiosa del mundo. Berkshire Hathaway es una empresa conservadora. Es para inversionistas que buscan algo estable y seguro, sobre todo en momentos de incertidumbre. No es una empresa que vaya a tener un crecimiento explosivo, ni mucho menos, pero a largo plazo lleva décadas de crecimiento moderado pero consistente. Y por esta razón es que vale la pena tener a Berkshire Hathaway en el radar. En la sección educativa del día de hoy, vamos a hablar sobre reportes trimestrales. Todas las empresas públicas, o sea las que cotizan en la bolsa de valores, tienen la obligación de reportar su información financiera cada 3 meses. Esto con el objetivo de que todos tengan la posibilidad de revisar esa información y puedan tomar una decisión más informada a la hora de comprar o vender acciones. Y tiene que ser información pública para tratar de que nadie tenga una ventaja injusta sobre el resto. Generalmente se reportan números trimestrales y una vez al año reportan números del año completo. Pero lo curioso es que el año fiscal de muchas empresas no coincide con el año calendario. En los Estados Unidos, el Servicio de Impuestos Interno, o el IRS por sus siglas en inglés, considera el inicio del año fiscal de una empresa a partir de la fecha de su primer ingreso. Existe la posibilidad de solicitar que el año fiscal coincida con el año calendario, pero muchas empresas deciden no hacerlo debido a que generalmente a finales de diciembre suele haber mucha actividad económica y prefieren no tener que pasar por el proceso de cierre de año fiscal en esas fechas. En estos reportes, principalmente se muestran los 3 estados financieros, que son el estado de resultados, el balance y el flujo de caja. Y lo más común es que también haya una conferencia de prensa, donde el director general y su equipo directivo expliquen los resultados y sobre todo den una perspectiva general sobre la empresa y sobre lo que ven para el futuro. Por esta razón, el día de que la empresa reporta, sus acciones se suelen mover mucho, y por eso vale la pena saber qué día reportan las empresas de las cuales tenemos acciones. Normalmente, nuestro mismo broker muestra esta información cuando buscamos una empresa, pero también las páginas financieras lo tienen. Por ejemplo, la página de finanzas de Yahoo, de la que hemos usado anteriormente, en la información general de cada empresa siempre viene la fecha del siguiente reporte. Pero lo que no suelen decir es la hora del reporte. Para eso tenemos que buscar un poco más a fondo. Generalmente las empresas reportan o muy temprano, antes de que el mercado abra, o en la tarde, después de que el mercado cierra. Es muy raro que reporten mientras el mercado esté abierto.
Además de que prácticamente nunca reportan los viernes por la tarde, porque ya no habría tiempo de que las acciones se ajusten. La misma página de finanzas de Yahoo tiene esta información, pero está un poco más escondida y la tiene en el calendario de reportes, donde viene día por día qué empresas reportan y a qué hora. Y en la descripción del capítulo les voy a dejar la liga donde pueden encontrar este calendario. Pero me parece importante conocer la hora del reporte, porque como suele ser antes o después del horario normal de los mercados, las acciones se empiezan a mover durante los horarios extendidos, que como hemos platicado anteriormente son menos líquidos y por lo tanto mucho más volátiles. Es común, por ejemplo, ver que si una empresa reporta números después de que el mercado cierra, se presente un brinco o una caída muy pronunciada en el horario extendido, y sea hasta que el mercado abra al siguiente día cuando veamos la reacción real de los inversionistas. Y por eso suele ser arriesgado comprar o vender durante el horario extendido, en el día de que la empresa reporta, pero también puede representar una buena oportunidad, ya que suelen ser movimientos exagerados. Y es curioso el desempeño de las acciones el día del reporte, porque la primera reacción depende tal cual de los números reportados. Hay analistas que ya tienen una expectativa y muchas veces hay programas de computadora preparados para que si los números están por arriba de la expectativa, compren acciones y de lo contrario, vendan. Entonces, unos minutos después de la publicación de los estados financieros, las acciones se suelen mover, a veces de forma muy violenta, pero después de la publicación viene la conferencia de prensa del director o equipo directivo explicando el reporte. Y es común que esto provoque un cambio de dirección en el precio de las acciones, sobre todo porque la conferencia de prensa incluye perspectivas sobre el futuro de la empresa. Ahora, nosotros podríamos analizar por nuestra cuenta los estados financieros de una empresa. El problema es que son tantas empresas que sería una tarea titánica hacerlo, aunque sea solamente de las que tenemos en nuestro portafolio. Y por eso es muy importante contar con recursos que nos ayuden con un resumen y un análisis general de los reportes el día o de la semana. Anteriormente ya les había hablado de él, pero mi recurso favorito es el periódico financiero llamado Investors Business Daily, al que pueden acceder desde la página www.investors.com. Lo que sí les recomiendo, si les da curiosidad, es buscar en YouTube la conferencia de algún reporte de una empresa que les guste. A esta conferencia se le suele decir Earnings Call. Por ejemplo, si les interesa el último reporte de Apple, que fue el del tercer trimestre de 2022, lo pueden buscar en YouTube como Apple Q3 2022 Earnings Call y así escuchar directamente lo que Tim Cook, director general de Apple, dijo sobre el desempeño de la empresa y sobre sus perspectivas para el futuro. Suelen ser conferencias largas, generalmente duran alrededor de 1 hora, pero vale la pena de vez en cuando escucharle de alguna de nuestras empresas favoritas. Y aunque no vayamos nosotros a revisar directamente el reporte de cada empresa, sí me parece importante entender más a fondo lo que se reporta, y por eso las próximas semanas voy a hablar más a detalle de los 3 estados financieros más comunes. La próxima semana voy a estar de viaje y no creo poder grabar el podcast, así que lo más probable es que nos escuchemos dentro de 2 semanas. Como siempre les recuerdo que las transcripciones de todos los episodios las estaremos subiendo al blog invertirenlabolsa.substack.com, al que pueden también acceder directo desde la página www.ramonlog.com, y si lo prefieren estaremos subiendo los audiogramas a YouTube, donde los pueden encontrar como Invertir en la Bolsa Podcast. Finalmente les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia. Es ramonlog@yahoo.com, ramonlog@yahoo.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.